Buen día a todas y todos, sean bienvenidos por parte del programa DIM de la Secretaría de Gobernación. Mi nombre es Antonio Frausto, director de Asistencia Técnica y Profesionalización. El día de hoy, 8 de septiembre, mes patrio, el tema es continuidad de operaciones y continuidad de gobierno por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Comentarles que el webinar de hoy se grabará y se podrá consultar en un repositorio en la página del DIM en dim.puebla.gov.mx/webinar. Ahora, por ser el mes patrio, daremos una breve cápsula de efemérides del México antiguo y contemporáneo de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1824, nace en España Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. En el año de 1847 se realiza la batalla del Molino del Rey. Las tropas mexicanas se enfrentan a las invasoras norteamericanas en los campos de Chapultepec. En el año de 1862 muere el general Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla de 5 de mayo, en manos de Rafaela Padilla. En el año de 1869 nace José María Pino Suárez, quien se destacó como abogado, poeta y político, y que desempeñó como vicepresidente durante el mandato de Francisco I. Madero. Y hoy es celebrado el Día Internacional de la Alfabetización en todo el mundo. Y bueno, ya entrando en materia del tema de hoy, quiero agradecer a la Dirección de Protección Civil por sus facilidades del tema de hoy. Y bueno, cedo la palabra a la doctora Ana Lucía Gil Mayoral, Coordinadora General de Protección Civil del Estado. Adelante, doctora, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días, tardes ya a todos. Me da mucho gusto saludarlos y estar hoy aquí con ustedes. Con esta conferencia o charla damos fin a un ciclo de charlas de la Protección Civil en conjunto con el DIM, y aunque tenemos ahí preparados otros programas especiales, pues la verdad es que estoy muy contenta con este primer ejercicio y de ver que todos ustedes están participando. ¿Por qué decidimos hablar del concepto de continuidad para autoridades locales? Y especialmente lo digo en el marco de la emergencia sanitaria y la pandemia por COVID por la que estamos atravesando. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el concepto de continuidad desde la operación de una organización para un gobierno o incluso para garantizar el desarrollo de nuestras regiones? No sé si te voy diciendo cuándo cambies de lámina o quién me ayuda cambiando la lámina o lo hago yo directamente. Sí, doctora, adelante, adelante. Un poquito de por qué trabajamos o por qué nos preparamos para las emergencias y los desastres, pero por qué es tan importante en la reducción del riesgo hablar de este concepto de continuidad. Porque busca garantizar justamente el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad y busca llevar al mínimo el impacto negativo de los desastres. Cuando algo ocurre, ciertamente tiene un impacto importante sobre la economía, en los países, sobre los presupuestos, y lo estamos viendo y lo estamos viviendo en los gobiernos municipales también ahora que hemos tenido la oportunidad de visitar los municipios de la Sierra Norte. Tienen un impacto importante sobre los presupuestos y por supuesto sobre los programas de gobierno, que ven una merma. Al trabajar esta estrategia de continuidad, lo que buscamos es que el impacto en el desarrollo al final del día sea el menor posible. Nos vamos a la siguiente. No me voy a detener mucho, pero veo que hay gente que no es necesariamente de protección civil y sí es importante. En la Ley General de Protección, es importante mencionarlo, que en la Ley General de Protección Civil hay distintos fenómenos identificados que afectan al país, tanto por su situación geográfica y también por las condiciones del terreno. Están los que por concepto y no por definición llamamos desastres naturales, que son detonados por un fenómeno de la naturaleza, que son los geológicos, y estos sí los tenemos prácticamente todos: el tema del volcán, el tema sísmico, el tema del deslizamiento de laderas. Está el hidrometeorológico, que mucha gente diría
ahorita que estamos atravesando la temporada de lluvias y ciclones tropicales, que lo único que le falta a Puebla serían los ciclones tropicales, pero en realidad los remanentes se quedan aquí en nuestra sierra y nos llegan a generar grandes destrozos. Y los astronómicos del espacio, que la verdad yo no entiendo por qué fue incluido en la Ley General de Protección Civil. A un amigo mío, proveedor de Chedraui, le vende focos a Chedraui, una vez le llegó una auditoría, se estaba certificando a nivel internacional en algo. Chedraui les mandó auditores a toda su cadena de valor, a toda su cadena de suministros, y llegó un auditor y le pidió su plan de continuidad de operaciones ante la caída de un meteorito. Ya se imaginarán ustedes, yo no podía parar de reír. Él me decía, por favor, es en serio, ayúdame a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que le debo contestar. Y yo, pues contéstale que sí estás preparado, pero no lo estoy. ¿Con qué? Dile que tienes tu testamento. De la caída de un meteorito, pues no vas a poder hacer realmente mayor cosa. Nos vamos a la siguiente. Están también los desastres provocados por el hombre, ya sea accidental o intencionalmente, y están los accidentes, los químicos, biológicos, los ambientales, los medioambientales, que es lo que estamos viviendo ahora con la emergencia sanitaria, y los antropogénicos, que son aquellos en los que se concentra un número importante de personas. Nos vamos a la siguiente. ¿Por qué es importante hablarlo en este contexto de la pandemia? Muchos hemos escuchado a gente decir que este problema nos tomó por sorpresa, que no estábamos preparados, y en realidad no, sí estábamos preparados. Recordarán, hace 10 años atravesamos el tema de la influenza, del H1N1, y ya el gobierno federal en aquel entonces se estaba preparando, no solamente en el país, pero para tener una respuesta conjunta entre los países de Norteamérica. Trabajamos muy de cerca y digo trabajamos porque yo formaba parte del gobierno federal en las áreas de protección civil, y se trabajó en una estrategia conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá para atender el tema de la influenza. Se escuchó un eco. Y la verdad es que ahora, inicialmente, se utilizó ese plan que se diseñó hace 10 años para empezar a trabajar con los primeros problemas a los que nos enfrentamos con el COVID. ¿Pero por qué lo hacíamos o por qué el interés? Principalmente porque una emergencia o un desastre de esta naturaleza nos deja, al menos, nos vamos a la siguiente, al menos sin el 40% del personal con el que normalmente laboramos. Y eso lo vivimos en muchas de nuestras áreas, al menos aquí la protección civil de la gente que ya superaban la edad y que fueron considerados por edad población vulnerable, y la población con alguna enfermedad crónica, nos quedamos con al menos sin el 50% del personal, con las mismas responsabilidades, pero con gente que se encontraba trabajando de manera muy limitada, la verdad, desde su casa. Entonces, este proceso de planeación de la continuidad nos permite minimizar el impacto en el personal, minimizar el impacto en la economía, en la cadena de suministros, en realidad llevar al mínimo el impacto negativo del desastre. Nos vamos a la siguiente. El concepto de continuidad no es nuevo y quiero que se sientan ustedes más familiarizados con él. Si revisamos los relatos bíblicos de Noé, garantizar el repoblamiento de la tierra. Realmente ese fue el primer ejercicio de planeación de la continuidad que se tiene documentado o registrado, y entonces quiero que lo tomen como una referencia de que este no es un tema nuevo, no se trata de procesos de planeación nuevo que surgen a partir de estos nuevos grandes desastres. Profesionalmente, les puedo decir, avanzamos, les puedo decir que el antecedente más inmediato se da en
en las guerras mundiales. Los primeros ejercicios los hizo la Inglaterra, la Gran Bretaña, justamente porque estaba muy involucrado en el tema de las guerras y ante el temor de ser atacados por aire, generaron estos primeros protocolos que garantizaban la continuidad no solamente de su gobierno, pero de la sociedad. Y entonces se hicieron las primeras evacuaciones masivas de niños y jóvenes, no de gente mayor de edad, de niños y jóvenes que garantizaran que la sociedad siguiera adelante. Mucho se criticó muy al principio cuando se filtró cuál iba a ser el proceso de atención en hospitales en México por COVID, que estaba muy segmentado por tipo de población. Hay que priorizar viendo el futuro y en eso consiste. No se trata de hacerlo en el momento sin una estrategia o sin tener claro cuáles son los resultados que estamos esperando. Se evacuó en aquel entonces a la colección de la Galería de Arte, se evacuó en aquel entonces al sistema de correos y se evacuó al Parlamento de Guerra para garantizar que no fueran a ser atacados justamente por aire. Al término de la guerra, en los años 50 y 60 fue cuando más se desarrollaron estos planes de continuidad de gobierno, gobiernos locales, gobiernos regionales, de los gobiernos nacionales, justamente ante la amenaza de entrar en una guerra nuclear o ser víctimas de un ataque nuclear. Pero al término de la Guerra Fría, estos esfuerzos se desvanecieron y quedaron así en pausa porque no había un riesgo real, latente, visible, evidente para los países para seguir apostándole a este tipo de planeación o estrategia. Nos vamos a la siguiente. No fue, sino quisiera decir que fue a partir del impacto de los ataques terroristas a las Torres Gemelas o al Pentágono, pero en realidad tuvimos un antecedente antes y fue el cambio de dígito cuando cambiamos en el año nuevo del año, pasando 1999 para pasar al año 2000, realmente la gente creía que las computadoras, esta dependencia que tenemos ahora de las áreas de tecnologías de la información, se creía que las computadoras no iban a reconocer el dígito y eso iba a generar un desastre mundial, no solamente económico, pero político. También los países trabajaron de manera muy coordinada y se generó por primera vez un ISO, un estándar internacional que permitiera garantizar la continuidad y el funcionamiento de las computadoras sin importar el cambio de año en ese momento. Pero sí, lo que marca un hito, un antes y un después para la continuidad de operaciones y la continuidad de gobierno es justamente los ataques terroristas de septiembre del 2000. A partir de ahí se empezaron a revisar todos los protocolos, los países desempolvaron sus protocolos que estaban guardados en el cajón. Quienes no contaban con una estrategia la empezaron a desarrollar y hoy ya hay estándares, no solamente estándares internacionales, para organizaciones del sector privado, lo hay para organizaciones de la sociedad civil organizada y lo tienen los países de acuerdo a las prioridades de cada país y a lo que ellos buscan proteger. Los que más destacan, diría el de la NPFA 1600 de Estados Unidos, que lo utiliza como el estándar base. A mí no me gusta, es demasiado operativo, sigue siendo demasiado operativo cuando en realidad cuando hablamos de continuidad estamos hablando de un tema estratégico, de liderazgo y de tomadores de decisiones. Está el de la Gran Bretaña, a mí es el que más me gusta, quizá, el de Australia y Nueva Zelanda, que lo trabajan de manera conjunta y que está muy dirigido a los gobiernos locales. Y así podemos ver Singapur, que está muy dirigido a su aparato financiero, y así podemos ir viendo los esfuerzos. México adoptó, hay un ISO 22301, que ya se revisó por primera vez y se publicó por primera vez en el 2012 y la revisión ya es 2019, y este ISO fue adoptado por México hace un par de años y lo pueden encontrar en las áreas de estándares que adopta México en la Secretaría
Economía, porque es ahí donde ven todo el tema de las normas internacionales. Nos vamos a la siguiente. Un poco para entender esto de que la continuidad no es un tema operativo y es un tema estratégico y de tomadores de que uno va al lugar, resuelve el problema. Y está el estratégico, que es de carácter funcional, que responde a características estratégicas que garantizan o que buscan garantizar la operación institucional. Se maneja la crisis de manera integral, las crisis y sus consecuencias de manera integral. Nos vamos a la siguiente. Son 3 las dimensiones de este concepto, están en el título. La primera es el de operaciones, que es el ejercicio de planeación que hace cada una de las organizaciones de la sociedad, incluidas cada una de las dependencias de gobierno. Por ejemplo, si ustedes son cabezas o directores de un área de gobierno, ustedes deberían de contar con su propio plan de continuidad de operaciones que garantice su funcionamiento o su operación a pesar del escenario catastrófico, cualquiera que estemos enfrentando. Un segundo nivel de la dimensión de continuidad es la continuidad de gobierno, que no solamente busca el funcionamiento de las organizaciones, busca mantener también el liderazgo político y constitucional, proteger la forma de gobierno previamente establecida y el mandato, por supuesto, constitucional. Esto aplica también para el sector privado y todo el tema de su gobernanza o de su gobierno corporativo, por llamarlo de alguna forma. Y finalmente, la suma de estas 2 condiciones nos dan el tercer nivel del concepto de continuidad, que es la continuidad del desarrollo, que busca proteger el aparato productivo y los empleos. Básicamente es donde nos encontramos. Y es donde nos encontramos justamente en la respuesta ante la emergencia sanitaria y todas las consecuencias que se están generando como resultado de haber estado tantos meses cerrados llevando al mínimo la operación como país o como gobiernos a nivel estatal o municipal. Hubo muchos municipios, quiero que sepan que hubo muchos municipios que cerraron sus puertas, cerraron procedimientos y dijeron, no, pues estamos en emergencia, vamos a cerrar. Hay áreas de gobierno, especialmente los gobiernos municipales, que no pueden dejar operar. No sé cómo les llamen aquí, en algunos lados les llaman servicios urbanos, en algunos otros servicios generales, no es servicios generales, pero pensemos, por ejemplo, en que el servicio de recolección de basura no puede dejar de operar. El servicio de seguridad pública a nivel local no puede dejar de operar. De agua potable no puede dejar de operar. Y así podemos encontrar cosas que no podemos dejar de hacer y que debemos de proteger a toda costa. Un ejemplo de cómo, nos vamos a la siguiente, de cómo lo podíamos trabajar, estoy viendo aquí abajo porque tengo mi lámina, mis láminas impresas aquí para guiarme un poco, nos vamos a la siguiente. Es como verían ustedes gráficamente lo que les acabo de explicar. Una garantiza, el nivel más básico, garantiza la segundo nivel, protege el mandato constitucional del gobierno constituido, en este caso para México, que se divide en los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y por supuesto el tercer nivel, que ya es un tema de seguridad nacional y que busca garantizar el desarrollo de las regiones, promoviendo condiciones de seguridad y crecimiento económico. La Coordinación Nacional de Protección Civil, hace algunos años, 2008, 2009, fue considerada, se constituyó, se le reconoció como una instancia de seguridad nacional, se publicó un decreto para ello y fue justamente argumentando el concepto de continuidad de operaciones y de gobierno. Hay una evolución en este concepto, lo podemos entender desde 2 puntos de vista, nos vamos a la siguiente. Uno es, de acuerdo a cómo le hemos estado llamando, dónde se ha enfocado. La primera etapa está muy dirigida a las áreas de tecnologías de la información.
El segundo, un poco más orientado al tema de auditoría, de que alguien viniera y te dijera es que lo debes de tener y vengo a auditarte para ver que efectivamente cuentas con tu plan. Está una tercera etapa que es el del valor agregado, donde ya las empresas o las instituciones de gobierno dicen, ah, no, bueno, es que a ellos les fue mejor porque ellos tenían un plan o una estrategia de continuidad y garantizaron que el impacto fuera mínimo o que no existiera un impacto negativo ante la ocurrencia de una cosa u otra, de tal cosa. Está, de acuerdo a estos académicos de donde obtuve yo esta información, ellos se quedaban en la última década, del 2010 al 2020, y decían, estamos en una época, en una etapa, estamos buscando formalizar los criterios de la continuidad y estamos generando estándares nacionales o internacionales, pero esa se considera una etapa de la normalización. Hacia 2014, yo dije, esta es una etapa mucho más corta de las anteriores, esta es mi aportación al campo de la continuidad, y en realidad estamos en una etapa y todavía nos encontramos, quizá ahorita estamos en su punto máximo, en esa etapa en donde las empresas dicen, yo busco construir, y las organizaciones, el gobierno en general, yo busco construir resiliencia en mi organización y realmente se trata de un tema de responsabilidad social, de responsabilidad hacia los demás y no solamente hacia mi organización. Nos vamos al siguiente. Es otra forma de entender el concepto de continuidad y es por el tipo de eventos que hemos atravesado lo que nos hace ver. Hay quienes dicen que antes nos enfocábamos en la recuperación del desastre, disaster recovery, que también es el área que está muy enfocada a las áreas de sistemas. A partir del ataque en el metro de Tokio y los atentados en Oklahoma en los 90, dijeron no es suficiente el enfoque de la recuperación y por eso hay que evolucionar de la continuidad. Fue entonces que se le llamó la gestión de la continuidad, pero ante el ataque a las Torres Gemelas también genera una evolución. Los terroristas marcan definitivamente un antes y un después, no solamente para los cuerpos de emergencia, para los cuerpos que garantizan el funcionamiento de los países y de las organizaciones, pero también para todas las áreas de seguridad en su conjunto. Hubo que hacer una nueva revisión y entonces se vienen las complejidades del mundo globalizado y estas dependencias de nuestra cadena de suministros que nos hacen pensar o repensar en el concepto, y entonces ya hablamos de de continuidad como resiliencia organizacional ante las crisis económica internacional, el tsunami de Japón y la explosión del volcán en Islandia, que no sé si recuerden, que paralizó prácticamente Europa porque no podían hacer mayor cosa, no salían ni entraban vuelos de ningún tipo por la actividad del volcán en aquel entonces. Ya hubo una ocasión o más, yo recuerdo una en 2000, sería en el 2000, que se paró el aeropuerto de la Ciudad de México por la actividad que estaba teniendo el volcán Popocatépetl. Se cancelaron eventos internacionales, conferencias, congresos que se iban a llevar en la Ciudad de México debido a la actividad que tenía el volcán y a la incertidumbre de que si iba a estar funcionando la ciudad o los aeropuertos en el momento. Eso hace repensar y ahora nuevamente la pandemia y la explosión en Beirut, el accidente en esa bodega que tenía explosivos, al parecer olvidados por el gobierno, hace que lo repensemos y que ahora dirijamos esos esfuerzos a enfocarse a estrategias basadas en escenarios, al análisis de impacto. La gran diferencia entre quienes entienden la protección civil o la gestión del riesgo es que se fijan en la amenaza y en el riesgo y sobre eso es que hacen su proceso de planeación. La continuidad va más allá y dice, a mí lo que me importa son las consecuencias.
O sea, a lo mejor a mí no me corresponde atender la explosión en el Popo, me corresponde atender las consecuencias que tenga la explosión del Popo en mi organización, a mí como gobierno. Y así lo dirán muchos de ustedes. Como gobierno son primeros respondientes a nivel local, pero también les toca atender las consecuencias de las empresas que se encuentran ubicadas en sus municipios, del tema de los deslaves y de que se corte la comunicación. Por eso tan importante es para ustedes a nivel local como para nosotros en el Estado e incluso para la Federación, que ante un deslave que tengan comunicadas las regiones en nuestro Estado, que finalmente sirve para comunicar a otras regiones del país, queden limpios los caminos cuanto antes, porque puede llegar a tener impactos o pérdidas, se pueden llegar a presentar pérdidas. Siguiente. Cuando se publicó, ustedes recordarán cuando se publicó a principios de año el acuerdo que habla del cierre de actividades, que la gente que no cumpliera con actividades esenciales no iba a poder seguir operando. Fue entonces que este concepto de continuidad se retomó otra vez y todo el mundo dijo, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son estas actividades esenciales? ¿Son actividades esenciales o funciones críticas o procesos críticos? Como ustedes les quieran llamar. Para el sector público, y así lo planteó el acuerdo de gobierno federal, son aquellas que contribuyen al funcionamiento básico de la sociedad, asegurando que el gobierno se mantenga funcionando durante el escenario de emergencia o desastre. Y para el sector privado y aquellas empresas que lo tenían o contaban con una estrategia de continuidad, nunca pararon de trabajar, porque encontraron una nueva forma de hacerlo sin estar faltando a lo que la normativa federal y del Estado, con la publicación del 23 de marzo, estaban estableciendo. Para el sector privado no puedes dejar de hacer, son esas actividades que no puedes dejar de hacer bajo ninguna circunstancia, a pesar del escenario de emergencia o desastre. Y, por ejemplo, decían, bueno, cierra la industria automotriz, pero las áreas de seguridad de la empresa ¿deben de cerrar también? Pues por supuesto que no. La seguridad no se transfiere tan fácilmente. Por supuesto que no. Entonces, esas áreas de la industria siguieron funcionando. Hubo ciertas industrias, todavía estoy en la anterior, ahorita ya nos vamos a eso. Todavía hubo industrias que tenían maquinarias que no podían apagarse por lo que implicaba económicamente el darle la vuelta a la llave. Y por supuesto, pues se trataba de mantenimiento, esas áreas podían seguir funcionando. Así, cada organización debe de garantizar. Por ejemplo, nosotros nunca nos hicimos la pregunta de si debíamos seguir funcionando o no. Somos área estratégica de gobierno, somos nosotros aquí en la Coordinación General de Protección Civil, llevamos a cabo actividades esenciales de gobierno y teníamos un rol de liderazgo en el tema de la respuesta a la emergencia. Los países ya en el 2019, si no me equivoco, no, 2016, en la cumbre de Varsovia, los países miembros de la OTAN dijeron, tenemos que trabajar el tema de la continuidad y la resiliencia. ¿Cómo podemos hacerlo y en dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos? Y entonces dijeron, mínimamente, para que un gobierno sea resiliente, y aplica a nivel local, es garantizar los servicios críticos y de gobierno, lo que espera la sociedad obtener del gobierno, esos servicios que no podemos dejar de ofrecer. Garantizar los suministros de energía que sean resilientes, tener capacidad para lidiar efectivamente con el movimiento incontrolado de personas, para otro tipo de crisis, por ejemplo, como el del cambio climático, que hace que la gente se mueva de un lugar a otro, pueblos enteros en búsqueda de una mejor forma de vida. El cuarto, recursos resilientes para garantizar el abasto, los alimentos y el agua. Por eso, una y otra vez se decía, los mercados no van a cerrar porque los mercados generan el abasto. La gente garantiza su canasta
alimenticia en los mercados y en los supermercados. Entonces, por eso fue que se consideraron esenciales desde un principio. La capacidad para enfrentar bajas masivas, que lo estamos viviendo hoy en el país, con esta crisis de que ya se acabaron las actas de defunción en el país. No sé si ustedes lo sabían, pero como país México enfrenta una crisis porque no hay actas de defunción. Tener sistemas de comunicación resilientes y sistemas de transporte resilientes. No sé si recuerden o quienes, quiero creer que todos ustedes leyeron el decreto que publicó el gobierno del estado el 23 de marzo. Ahí decía claramente que esos esfuerzos eran para garantizar una Puebla resiliente y garantizaría no solamente el sistema de transporte, pero la capacidad de movilidad de las personas del punto A al punto B. Básicamente eso era de lo que se estaba hablando. Evidentemente, esto es lo que tú pones en un escritorio, en una reunión de trabajo, pero esto no es suficiente, los gobiernos no lo pueden hacer solos sin generar alianzas con otros sectores de la sociedad, particularmente con el sector privado. Y nos vamos a la siguiente. Y es un poco como se ve desagregado todo lo que se planteó en la cumbre de Varsovia de manera desagregada, con el tema del agua, los alimentos, la seguridad pública y el orden legal, la industria química, la espacial, las áreas de tecnologías de la información, los mercados financieros, el transporte, la salud, la energía. La verdad es que la forma en que estamos organizados es compleja y eso se ve reflejado en los procesos que debemos de proteger. Entonces, no solamente es proteger lo que nosotros hacemos, sino los procesos de los que dependemos, que hacen otras personas, no necesariamente dentro del gobierno, de nuestro nivel de gobierno, o que forman parte del sector privado y social. Todas estas alianzas público-privado que se han generado, pues por supuesto requieren de una atención especial. No sé, recordarán ustedes si han estado escuchando a López-Gatell en sus conferencias de prensa, que en 2 ocasiones, hoy ya elogia la estrategia de recuperación y de reinicio y expansión de actividades del gobierno del Estado como uno de los mejores del país. Pero en algún momento, López-Gatell dijo, en Puebla, la industria textil no está cumpliendo con su parte porque no han sido considerados como una actividad esencial y están trabajando. Y entonces mandaron una orden a través de la COFEPRIS que supuestamente iba a instrumentar la DEPRIS, la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios de aquí del Gobierno del Estado, para que cerrara 2, 3 empresas de la industria textil y cuando hablamos, yo les dije, no lo pueden hacer. Sí, efectivamente, no son consideradas como una actividad esencial, pero ojo, ellos son los que manufacturan y hacen llegar la ropa de cama y los uniformes a los hospitales. Hay gente que me decía los cubrebocas, no de menos eran los cubrebocas, o sea, la ropa de cama que prácticamente, pues, salía, como entraba, salía al momento. Entonces, la industria textil no podía parar bajo ninguna circunstancia, al menos un sector o una parte de ellos. Algo que aprendimos en esta emergencia sanitaria, nos vamos a la siguiente, es que no hay un sector que sea inmune a una crisis y todos nos vamos a ver afectados, absolutamente todos. Conmigo llegan cada semana, o lo estuvieron haciendo desde mediados de abril, llegaban, ay, es que necesito abrir, estamos en las últimas, pero lo mismo llegaba alguien de una papelería que lo llegaba de una industria importante o de parte de la verdad es que nos está afectando a todos, incluso nosotros que somos funcionarios de gobierno, que luego recibimos a lo mejor otro ingreso por una conferencia, por una clase que impartimos en alguna escuela o universidad, pues eso también se vieron mermados porque pues dejaron de haber conferencias y se cancelaron algunas clases y como tal, pues se cancelaron también nuestros ingresos. Entonces, aquí sí nos vimos afectados absolutamente todos. Una de las grandes, y voy a insistir nos vamos a la siguiente, a insistir en la diferencia entre la forma tradicional de entender el riesgo o los escenarios de riesgo o las emergencias y los desastres y la forma en que lo vemos o una nueva forma de verlo a partir
de la continuidad o favoreciendo el funcionamiento de la sociedad. Y es que unos ven el análisis de riesgo, el proceso de identificación y su valoración, y a partir de ahí actúan, y el otro hace un análisis de impacto, es un proceso de identificación de funciones que no se pueden dejar de hacer nunca en la organización, y que no se puede presentar una interrupción sobre ellos. Y que si se presenta, debemos de garantizar que sea por un periodo de tiempo mínimo, mínimo y tolerable. Tradicionalmente, nos vamos a la siguiente, por favor. Tradicionalmente, se consideran, para garantizar estas capacidades de resiliencia organizacional o de continuidad, se consideraban 4 aspectos fundamentales en la continuidad, en la planeación de la continuidad de una organización. Y era el liderazgo, la seguridad en el personal, la comunicación interna y externa, donde trabajar. Hoy aprendimos, por ejemplo, que con este escenario las instalaciones no son tan importantes, porque pues la gran mayoría estuvo trabajando desde, los que pudieron estuvieron trabajando desde su casa. El tema de la comunicación interna y externa. Enfatizo interna, porque luego la comunicación tendemos a hacerla solamente hacia afuera y se nos olvida avisarle a nuestros equipos de trabajo qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos funcionando y por qué se están haciendo las cosas. Y entonces son ellos mismos los que se vuelven críticos de la forma de hacer gobierno, en este caso, o de las organizaciones privadas. Como ejemplo, yo les puedo decir que gran parte de las denuncias que recibíamos de empresas que estaban funcionando era de empleados que te hablaban y te decían, es que nos tienen aquí trabajando cuando deberíamos de estar cerrados. Y a la empresa, al dueño, al gerente, se les olvidó decirles que eran esenciales y por qué eran esenciales. Y les voy a decir un ejemplo muy simple que a nosotros nos tocó revisar, porque una cosa es decir actividades esenciales en un escritorio en México y otra cosa es entender qué es lo que necesita una actividad esencial para funcionar realmente. Y entonces necesita de otras actividades que son entendidas como dependencias o interdependencias que tenían que estar funcionando y que nosotros les dábamos la oportunidad de hacerlo. Llegó un muchacho y decía, no, pues es que yo me dedico a fabricar unos foquitos para camiones. Y nosotros, no, pues no eres esencial, no puedes seguir funcionando. Pero es que estos camiones son para la Sedena. Ah, bueno, es distinto. Y tenemos un pedido actual. Ah, bueno, entonces es distinto. Demuéstranos que Sedena te hizo ese pedido. Y entonces, no, pero es que a nosotros nos subcontrató a alguien que a la vez fue subcontratado por el que se ganó el concurso en la Sedena. Bueno, nosotros para poderte validar y decirte que sí puedes hacer o funcionar para hacer solamente ese foquito, no todo, solamente para hacer ese foquito, nos tienes que, o sea, todos tienen que enviar su carta diciéndole, Sedena, necesito el foquito, fulano, te encargo el foquito, sutano, ponte a trabajar en el foquito. Y el proveedor, en cuarto nivel, y con sus 4 cartas que lo hacían justificar el que pudiera estar operando. También nos llegó gente con cartas falsas, tengo que decirles. Hubo un oficio falso que emitió alguien, firmó por una directora general de la Secretaría de Salud, que luego a nosotros nos pareció que no era correcto, que el oficio, creo que le faltaba el sello, algo le faltaba. Le hablamos a la directora y dijo, no, lo desconozco, yo no lo firmé, y entonces no le autorizamos absolutamente nada. Hubo también el caso que alguien trajo de la industria textil para hacer cubrebocas, miles y miles para un gobierno estatal, y nosotros tuvimos dudas, no nos quedaba muy claro la carta membretada, el pedimento, no quedaba muy claro, que no se veía muy real. Y entonces hablamos al gobierno, fue el gobierno de Quintana Roo, y hasta que no dimos con la persona, y la persona nos confirmó que efectivamente había hecho el pedido, y entonces les garantizamos, les dijimos, ok, sí puedes trabajar para satisfacer este pedido, este único pedido, no es que te puedes poner a trabajar. Y entonces ahora, para generar lo que aprendimos de esta crisis que aún no acaba, lo que llevamos aprendido es
que también debemos, para generar esta capacidad de resiliencia y de continuidad en gobierno, especialmente en gobierno local, que son los que tienen el compromiso más inmediato con la población y es donde es más notorio cuando se deja de hacer algo, son las estrategias basadas en escenarios. ¿Y por qué en escenarios? Porque hubo mucha especulación y mucha incertidumbre y mucho se dijo, ay, ya se va a reabrir la próxima semana, y luego esa semana nunca llegó y se extendió 2 semanas más, la incertidumbre, y luego se extendió 1 mes más, y así. Entonces, hoy tenemos que planear sobre distintos escenarios, no sobre un solo escenario, porque ese también nos lleva a generar pérdidas importantes. Sobre el análisis de impacto, especialmente sobre la cadena de suministros y todo lo que necesita para funcionar una organización, y la resiliencia para la recuperación. Entender la recuperación de forma estratégica. Se sorprenderían de conocer, y ojalá que en algún momento haya la Secretaría de Economía y su equipo, el equipo de la secretaria, pueda platicar con todos nosotros y explicarnos ese análisis tan profundo que hizo de los sectores económicos en el Estado, para poder definir una estrategia que no solamente garantizara esta reapertura económica, pero que tuviera un impacto importante por supuesto, en la economía del Estado, pero un impacto social también, que se viera en los bolsillos, pues, de todos los poblanos. Por supuesto, siempre tomando en cuenta el tema de salud. Nos vamos a la siguiente. Si ustedes quisieran ver, como no me voy a ir al detalle porque no es mucho tiempo, si ustedes quisieran ver un plan de continuidad o quisieran saber cuáles son los elementos de un plan de continuidad, esta sería la columna vertebral. Incluso si no desarrollan el plan, el ejercicio, el solo hacer el ejercicio de integrar esta información, a ustedes los va a hacer más resiliente a nivel local. Y el primero es identificar esas cosas que no pueden dejar de hacer. ¿Qué cosas no podemos dejar de hacer? ¿Qué servicios no podemos dejar de ofrecer? Muy identificados, la función crítica o la actividad esencial. La prioridad normalmente no son muchas, deben de ser 2 o 3 para las organizaciones del sector privado, a lo mejor se multiplica por 2 o por 3 para las instituciones de gobierno, sin importar el nivel a la que pertenezca. Identificar cuántos recursos humanos necesitas para poder llevarla a cabo. La línea es de sucesión en la toma de decisiones, en el proceso de tomas de decisiones. Es tan importante porque luego hay cosas que se dejan de hacer porque no estaba la persona que tomaba la decisión, que decía el sí o el no. El tema de los recursos materiales que necesitamos para llevar a cabo algo, formas alternas de hacer las cosas. Por ejemplo, ahora, tardíamente, algunos comercios en centros comerciales me preguntaron, y digo tardíamente porque me lo preguntaron hace 1 mes, eso lo debieron haber hecho desde el principio de la emergencia. Me dijeron, ¿podemos vender en línea? Y yo, pero por supuesto que sí, puedes vender a domicilio también, pero eso forma parte, pues, de la creatividad y de este proceso de planeación que debieron haber tenido desde el principio, y no hubieran perdido tantas semanas de 0 ventas, y al menos les hubiera nivel de venta que les permitiera sobrevivir en la emergencia. Identificar oficinas alternas si es necesario, ya vimos que no está necesario, que podemos trabajar muy bien desde casa. Identificar las dependencias e interdependencias o toda la cadena de suministros, o sea, de quién necesitas tú en tu oficina para hacer lo que haces. Tener el respaldo de la información, de esas ya hemos visto muchas historias de terror, lo vemos mucho con los estudiantes cuando están haciendo su tesis y pierden todo por no haberlo tenido respaldado. Incluso nosotros cuando estamos haciendo una presentación para el presidente o la presidenta municipal o para el gobernador o para el secretario y se nos olvida grabarlo y de repente se nos pierde todo. El tema de los mensajes internos, la comunicación interna y externa. Y, por supuesto, sí saber cuáles son los riesgos que enfrentas y hacer el análisis de impacto. Nos vamos a la siguiente. Qué bárbaro, me queda muy poquito tiempo. Pasos para el desarrollo de este plan o estrategia de continuidad. Pues tienes que conocer la organización. Si no sabes estas cosas, por eso yo cuando me preguntan, ¿quién lo ve? Pues lo ven los tomadores de decisiones, los jefes, los titulares de las áreas, que son los que conocen realmente la importancia del área.
Los demás, pues conocen un pedacito nada más del área. Hay que conocer la organización y su contexto. Hay que seleccionar estrategias, hay que desarrollar el plan y hay que ponerlo a prueba. Ahora con la emergencia sanitaria, pues el tema de los simulacros queda cancelado, pero hay muchos otros ejercicios que podemos llevar a cabo. Podemos llevar a cabo ejercicios de toma de decisiones a través de las plataformas como la que estamos utilizando ahora. Podemos hacer sesiones de sensibilización, de orientación sobre los protocolos que existen. Sería interesante preguntar, llegar con cualquier funcionario de gobierno y preguntarle, o sea, que somos la gran mayoría ahorita aquí reunidos, y preguntarle si sabe cuál es su rol ante el peor de los escenarios, cuál es su responsabilidad. Valdría la pena, es un ejercicio y no necesitas que la gente se reúna para llevarlo a cabo. Es importante validar, nos vamos a la siguiente, validar todos nuestros protocolos para encontrar oportunidades de mejora sobre los arreglos existentes. Incluso si no tenemos un plan, tenemos controles porque funcionamos en base a la experiencia. Entonces, quienes tienen muchos años en su puesto ya han vivido por algún tipo de problema o crisis y ya han llevado a cabo, ya tienen controles, pero esos controles no están institucionalizados en un plan y forman parte están en ustedes. Y si ustedes un día deciden irse, retirarse, ¿no? Disfrutar de la vida contemplativa en el retiro, pues se va a ir cualquier tipo de control con el que pudiera contar la instancia de gobierno. De ahí la necesidad de ponerlo en el papel. Capacitarnos para desarrollar competencias sobre lo que nos corresponde hacer, porque muchas veces cuando adquirimos una responsabilidad, con ella viene junto responsabilidades adicionales en escenarios de crisis. Muy importante la capacitación y estos ejercicios para probar que los procedimientos establecidos funcionan. Hay muchos muy bonitos, yo tengo algunos videos, no lo tengo traducido, están en inglés, se hicieron después de septiembre 11 y reunieron así a funcionarios, a un presidente municipal, al agregado político y militar de la Casa Blanca, al de FEMA, que sería como Protección Civil aquí en México, y los reunieron así, pusieron a todos los tomadores de decisiones en un escenario de crisis mayor, hicieron 2 programas, uno ante la amenaza de un arma que envenenaban un río, y el otro era una explosión la explosión de un artefacto en un parque de diversiones. Y entonces planteaban el escenario y ellos decían, esto está sucediendo, ¿qué hacen? Y fuimos al lugar, acordonamos el área, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que sigue? Informo a la autoridad estatal. Entonces, y el moderador, ahí es un ejercicio para el moderador también. El moderador le dice, háblale, lo tienes enfrente, pero hazle la llamada, infórmale. Y así, y entonces, en muchos momentos de ese ejercicio, resulta que la persona que recibía la llamada le decía, tú pensaste que era conmigo, pero no es conmigo. La llamada no es conmigo. O sea, tu procedimiento está mal porque no es conmigo. Tienes que hablarle a otra persona. Entonces, ¿con quién? Si no es contigo, ¿con quién es? Y entonces se empieza una lluvia de ideas y un ejercicio sobre realmente quiénes son los que deben de responder. Esos son los ejercicios que a mí, en lo personal, se me hacen los más enriquecedores y los que mejor hacen revisar nuestros planes. El tema de los simulacros, los simulacros son para poner a prueba partes específicas de los planes, pero nosotros estamos casados, como nacen después también de los sismos del 85, estamos casados con los simulacros de evacuación, de los cuales me imagino que muchos de ustedes han participado en simulacros de evacuación, nunca nos dan retroalimentación, nunca sabemos si los planes sufrieron modificaciones en función de ese simulacro. Total, los simulacros de evacuación sirven para que uno se vaya a tomar un café. Bueno, uno no, pues la gente vaya y se tome un café. La verdad a lo mejor mediáticamente funciona, pero entonces hay que ponerlo como tal. Hay que decir, este ejercicio, este simulacro es para demostrarle a los medios que sabemos salirnos de los edificios, ¿no? Y también se vale, pero hay que ponerlo en el plan. No se imaginan, a mí me han pedido que evalúe simulacros antes cuando en el ínter que dejé gobierno federal y que hice consultoría y
y que me invitaron a Puebla, y revisé muchos macrosimulacros y entonces yo empezaba con me pidieron la revisión de uno ya terminado, que ya había pasado, les dije, pero yo no participé, ni siquiera estaba en el país. No, me dijeron, haz la revisión documental. Y con ese tuve para darme cuenta que el simulacro no había funcionado, porque planteaba objetivos de los cuales nunca se volvió a hablar. Se desarrolla y hay mucha relatoría sobre el desarrollo del simulacro, y luego muchas observaciones, eso está bien siempre, y al final las conclusiones nada tienen que ver con los objetivos planteados. Entonces, pues ese ejercicio no, evidentemente no funcionó. Nos vamos a lo siguiente. Uno no se prepara en la continuidad, no se prepara para lo que ocurra, sino para sus consecuencias. Por ejemplo, bueno, no está nuestra amiga del Instituto de la Mujer, se levantó de su silla, pero pues ella no es responsable de atender la emergencia del primer respondiente, como son las áreas de seguridad pública, de bomberos, de protección civil, la Cruz Roja, ¿no? Los que trabajan en la SEP, en las escuelas, pues no son primeros respondientes, pero consecuencias sobre su área. Generar mensajes. ¿Se van a cancelar clases? No hay caminos para llegar a la escuela. ¿Se van a cancelar clases o no? ¿Se van a dar las clases de otra forma o no? O sea, hay que estar pensando muy bien en todas las consecuencias y cómo nos afecta a nosotros desde nuestro escritorio. Decir, esto acaba de pasar del otro lado del mundo, porque eso sucede también, no tiene que pasar a 2 cuadras. Esto pasó del otro lado del mundo. ¿Cuál fue la industria? Bueno, les pregunto luego sin esperar que me respondan. Pero ¿cuál fue la industria? Piénsenlo, ¿cuál fue la industria más afectada después del sismo, el tsunami y la emergencia radiológica de Japón? ¿Cuál fue? Se sorprenderían. Fue en el mundo, fue la industria automotriz. Fue la más afectada de todas, pues porque las piezas no salían de Japón para que se fueran a las ensambladoras, ¿no? Entonces, la gente luego no lo ve. Lo que pasa del otro lado del mundo tiene un efecto, puede llegar a tener un efecto directo sobre tu actividad. Mucho se dijo, o muchos se preguntaban, ¿por qué nosotros desde la protección, incluso en otros estados, por qué nosotros desde la protección civil estábamos haciendo trabajo de continuidad y no estábamos resguardando los hospitales como nos los pedía la Coordinación Nacional de Protección Civil? Y la verdad es que existe un plan, ya existía un plan, nos vamos a la siguiente. Hay un plan estatal emergente de preparación y respuesta ante casos de coronavirus. Y eso a nosotros nos asigna esta responsabilidad del trabajo, del funcionamiento de las organizaciones de la sociedad ante el escenario de esta emergencia. Estrategias para que de manera corresponsable se realice la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones. Es lo que este plan de la Secretaría de Salud nos asigna a nosotros en Protección Civil del Estado. Entonces, nosotros desde muy al principio, antes de que nos fuéramos a nuestras casas a trabajar, nosotros revisamos nuestra responsabilidad y nos pusimos a trabajar y tuvimos reuniones con el sector privado para que estuvieran preparados con antelación, a sabiendas del escenario que se avecinaba y que estaba por llegar. Lo tuvimos de marzo, cuando ya sabíamos que a finales del mes íbamos a estar cerrando. Muchos al principio, incluso los grandes empresarios, todos los presidentes la gran mayoría de los presidentes de las cámaras y espero que no me lo tomen a mal, pero la verdad es que a mí me gustan mucho estas charlas, pláticas, conferencias, hacerlo con muchos ejemplos, porque es la forma que tenemos muy clara de terminar de entender las ideas. Cuando yo les hablaba de temas de estrategia, cómo garantizar que su sector siguiera funcionando a pesar de que les íbamos a pedir que cerraran, que siguiera funcionando mínimamente para no llegar a la quiebra, ellos estaban con que, ¿y si llega alguien con calentura? En lo operativo, estaban en lo operativo, cuando ellos tienen a alguien en la puerta recibiendo a sus empleados, que son responsables de hacerse esas preguntas, ¿y si llega alguien con temperatura? Y si alguien estornudo, ¿lo mando a su casa? ¿Lo mando a su casa o lo mando al doctor? ¿Lo mando en transporte público o le pido un taxi? ¿O lo llevamos en el transporte de la empresa? Ustedes se estaban preocupando por temas operativos. Eso pasa cuando no tienes la planeación adecuada y tienes encima la crisis. Por eso la importancia de trabajarlo desde antes. Nos vamos a la siguiente.
Bueno, participamos en la integración de la justificación del decreto, de la Puebla resiliente, de estos conceptos de estrategia de continuidad, no solamente operativa de los sectores, pero de gobierno en el Estado. Nos vamos a la siguiente, y es finalmente el espíritu que empuja esta reapertura responsable de las actividades sociales, económicas y de la recuperación del empleo, que como les decía, son muy reconocidas actualmente por el gobierno federal como un ejercicio muy responsable y estratégico que contempla todos los aspectos que nos importan, que le importan al gobernador, que le importan a esta administración, como es el proteger la salud y la vida de los poblanos, el empleo y las fuentes de ingreso, y que sea esta reapertura gradual, ordenada y condicionada para que sea sostenible en el tiempo y no tengamos que regresar a trabajos o tareas previas. Nos vamos a la siguiente y nos las brincamos. Bueno, a esa. Esto no va a ser posible y ustedes lo saben si no existe voluntad política, si el jefe no dice nos enganchamos y vamos a hacerlo. Yo espero que ustedes a partir de aquí y el que quiera me pueda hablar por teléfono directamente. Les voy a dar mi teléfono rápidamente. 55 48 11. Va a quedar grabado en la página del DIM. 55 48 11 54 75. Háblenme, mándenme un mensaje, es mejor el mensaje, la verdad, pues si estoy en una reunión, porque incluso pues sí les voy a contestar para decirles que no les puedo contestar. Háblenme, espero que muchos de ustedes en los próximos días que tengan el resto de la semana para decir, oigan, que no vaya a pasar algo más y que nos tome por sorpresa. Tenemos que hacer nuestro plan, al menos hacer el plan del área que nos corresponde a nosotros. O que ustedes vayan con el jefe o la jefa y le digan, oye, jefa, sí lo tenemos que hacer, es importante, permíteme tener esta primera iniciativa, hacemos el ejercicio en mi área, en mi tramo de responsabilidad, te lo presentamos y entonces ya se lo pedimos a los demás. Yo creo que eso hablaría bien de absolutamente todos nosotros. El tema es voluntad política, no importa si eres empresario o si eres gobernante, la voluntad política es el deseo de hacer las cosas, es un tema de madurez institucional y reconocer que tenemos que proteger a la institución. Nosotros somos institución de gobierno, no somos nosotros mismos. Y es un tema de un alto grado de responsabilidad social porque la gente espera eso de nosotros, la población espera eso de nosotros y porque mucho de nuestro trabajo se traduce al final del día en apoyos de distinta forma a la población. Lo que sigue son ejemplos también de continuidad. Nos vamos a la siguiente, esa es otra de mis frases. A mí me encanta poner mis frases en postales y luego estarlas distribuyendo. El plan de continuidad de operaciones responde a impactos, no a causas. Nos vamos a la siguiente. Hay ejemplos, se los voy a dejar porque pues ahí está escrito, también lo pueden buscar, está todo documentado. El primero es de Nokia y Ericsson. Fue un problema que tuvieron por no hacerle caso a un proveedor de chips ante un incendio en una maquiladora de Philips. Tuvieron un incendio, les habló, les dijo, tuvimos un incendio, pero les vamos a hacer la entrega a tiempo. Ericsson les creyó, Nokia no les creyó, Ericsson quebró. Palabras más, palabras menos, ¿no? Luego Nokia quebró por otras razones años después, pero esa es la historia. Está la crisis de Thailand, no solamente de los desastres, todas las crisis en conjunto, que es así como ver el problema de manera global. La mejor crisis trabajada en el mundo es la de Tylenol en 1982, sigue siendo parte de los libros de texto de manera importante. Fue una empresa muy responsable socialmente, cuando ni siquiera se hablaba todavía de esos conceptos. Hubo gente que tomó Tylenol y se envenenó al tomar algunas de las pastillas, y ellos, como no sabían de dónde venía, cómo se había entrado ese veneno a las pastillas, a las cápsulas líquidas, decidió retirar del mercado absolutamente todas las pastillas en el mercado. Entonces tuvo pérdidas, pero no quebró. Tuvo pérdidas millonarias en dólares, pero no quebró. Yo sí les recomiendo que la lean, la verdad es que es muy rico, mucho aprendizaje en cada una de las decisiones que se tomaron en el camino. A partir de aquí fue que se creó que las botellitas de medicina tuvieran, ya saben, ese papel irrompible.
fue a partir de esta crisis, y a partir de esta crisis fue que se creó esa tapa de que, bueno, si quieres abrir una tapa de medicina en una farmacia que es de autoservicio, no hay forma que el resto de los clientes no te vean que estás tratando de abrir. Eso fue, esa tapa y ese sello fueron resultados de esta crisis. Entonces, todas las crisis nos llevan a un aprendizaje. El sector salud institucionalizó su aprendizaje y lo hizo evidente, y fue a partir de la crisis de Tylenol del 82. Muy recomendable. La siguiente, el tema de la cadena de suministros, que se los platicaba por el tsunami en Japón. También ahí están los porcentajes de pérdidas. Nos vamos a la siguiente para que ustedes lo vean. Este sí se los voy a platicar porque yo lo viví, es un tema muy querido, lo he llevado a foros internacionales, la gente se queda, ¿cómo es posible? Y yo sí, porque así somos de buenos los mexicanos. Durante las inundaciones de Tabasco, al final del día me iba yo al refugio, al grande que se administraba en el campo de béisbol, que tenía 1,200, 1,300 personas, más o menos, les digo más o menos porque la gente decía, yo ya puedo sola, se iba a su casa, y luego regresaba y decía, no, todavía no puedo, necesito estar aquí, y salían a trabajar. Me encontré con una señora, un día me fui con el marino, era un capitán de la marina el que tenía la administración del albergue, y nos fuimos a ver qué era lo que la gente se llevaba, había protegido, qué es lo que se había llevado con ella. La gran mayoría de personas que se van a un albergue se llevan la televisión. De grupos vulnerables de la población, donde su bien más preciado y más caro es la televisión. Entonces, y aparte da beneficios y alegría a la familia. Entonces, todos la protegen y se la llevan con ellos. Y estaba esta señora que se había llevado su lavadora. Y entonces yo me acerqué y le dije, señora, ¿por qué la lavadora? Y entonces ella me dijo, porque yo me dedico a lavar ajeno. Eso cuando lo he dicho en foros internacionales, en el Banco Mundial, en Naciones Unidas, la verdad es que ahí los grandes expertos a nivel internacional están así como escuchando y de repente voltean y abren el ojo, y yo, sí, claro, es que así somos los mexicanos, ¿no? Así, ojalá fuéramos así todos como la señora en la lavadora. Me dijo, yo me dedico a lavar ajeno, no sé cuándo vaya a durar esta crisis, pero a donde quiera. Todavía me dice, no sé si me van a dejar, si me vayan a dejar regresar a donde yo vivía. Todavía le pregunté dónde vivía, enseguida del río. No la van a dejar regresar. Uno de los que trabajaba conmigo, mi subdirector de emergencias, me dijo, ay, directora, qué mala, ¿por qué le dice eso? Estás viendo que es toda estratégica la señora, que ella vaya viendo a dónde se va a ir a vivir, ¿no? Evidentemente vivía en una invasión al lado del río, en una zona federal. Y me dijo, a donde sea que yo me vaya, yo voy a poder sacar a mis 2 hijas adelante con esta lavadora, porque a esto me dedico, a lavar ajeno. Entonces, ojalá todos supiéramos así qué es lo que nos toca hacer, como esta señora, y pudiéramos hacer procesos o trabajar en procesos de planeación que nos permitan garantizar, porque seguramente muchas personas dependían de esta señora para que les lavara su ropa. La siguiente es una fotografía y es la última. Cuando Telmex se enteró de que yo estaba trabajando el concepto de continuidad, me mandó esta foto de las inundaciones en Tabasco para demostrar que no importa el escenario catastrófico, va a seguir ofreciendo el servicio de comunicación en el país. Después del sismo del 85, generaron un sistema espejo que se fue a Querétaro, que hoy, por la pobre planeación urbana en la ciudad, se inunda Telmex en Querétaro. Entonces estaban buscando hace unos años una nueva región donde instalarse para generar este sistema redundante de los procesos de comunicación. Y estaban viendo el norte, decían, en el norte no pasan tantas cosas, pero enfrentamos problemas como el crimen organizado, que son mucho más fuertes que en otras regiones del país. Entonces, con este ejemplo yo ya los dejo. Me pasé de los 5 minutos que me quitaron al principio. No lo puedo creer que haya sido, en momentos siento que iba corriendo, espero que haya sido clara, y si tienen alguna pregunta, comentario, estoy a sus órdenes. Si hay alguno de ustedes que quiere trabajar sobre esta estrategia, ya quedamos, por ejemplo, con el municipio de Tecamachalco, de tener un taller para que el municipio tenga su propio plan de continuidad de gobierno. Si hay alguien más, Juan Carlos, si Tehuacán quiere tener su plan de continuidad de gobierno, vamos y hacemos el paso a paso, hacemos un taller con todas las dependencias importantes para que lo trabajen y se lo presenten luego
a la presidenta o al presidente municipal en turno. Entonces, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por esperar y no irse. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Ana Lucía Gil Mayoral, coordinadora general de Protección Civil del Estado, por su ponencia de hoy. Y comentarle, doctora, que se encuentra en este momento nuestro director general, Antonio Vasconcelos, el cual le cedo la palabra para un mensaje a todos ustedes. Muchas gracias. Doctora, muy buen día. Agradecido con usted por este esfuerzo de coordinación que hemos hecho entre el programa DIN, Protección Civil. Ustedes han escuchado la ponencia que nos ha dado, experta en el tema, la doctora Ana Lucía. La verdad que nos ilustra a todas y a todos los servidores públicos, ¿eh? Necesitamos orientación, necesitamos información, necesitamos tener herramientas para el ejercicio de la función que cada uno desarrolla, tanto en el gobierno del Estado como ustedes allá en los ayuntamientos, en ese lugar tan cercano a los ciudadanos, en la actividad que realizan de la mano con sus representados. Creo que necesitamos esto que hoy la doctora nos ha venido proporcionando y que de manera tan clara nos ha explicado qué es este tema de la continuidad de las operaciones, ¿verdad? A pesar de que tengamos un tiempo, una situación de adversidad, debemos convertirla, yo creo, en una oportunidad. Debemos de tener la capacidad como ayuntamientos para poder salir adelante, ¿verdad? En esta adversidad y todavía salir favorecidos. Creo que eso es lo que hoy nos están poniendo en nuestras manos y que debemos tomar, señoras y señores. Lo necesitamos. La contingencia que hoy estamos viviendo no nos detiene. Al contrario, nos ha permitido explorar nuevas formas de hacer el gobierno. Creo que no lo habíamos hecho, nos habíamos acostumbrado a un estilo, estábamos ya muy metidos en las formas en las que hacíamos tradicionalmente las cosas, pero hoy nos lleva a hacer las cosas de manera distinta. Y una de ellas es explorar estas herramientas tecnológicas a través de la que hoy tenemos la comunicación. Creo que a nosotros como programa DIM nos ha dado mucho resultado. Desde hace meses iniciamos con un plan de cursos cada día en el que ustedes pueden estar recibiendo información de diferentes temas, de diferentes dependencias del gobierno del Estado y del gobierno federal, y tener herramientas para realizar su trabajo. No nos ha detenido la contingencia, al contrario, exploramos pues esta nueva modalidad y hemos podido llegar hasta ustedes. Incluso el día de ayer, el día de hoy, iniciamos también con un curso que se llama Evaluación y Atención de Riesgos en la Administración Pública Municipal ante el escenario atípico que hoy estamos viviendo. Todo esto, pues, que estamos tratando de hacer llegar a ustedes, señoras servidoras, servidores públicos, ayuntamientos del Estado, es el esfuerzo que el gobierno del Estado hace a través de sus diferentes dependencias. Es el esfuerzo que la Secretaría de Gobernación, encabezada por David Méndez, hace a través de nosotros, a través de Protección Civil, a través de las diferentes áreas que dependemos de la Secretaría y otras áreas del gobierno del Estado. Es lo que queremos hacer llegar a ustedes, para que tengan pues lo básico, lo necesario, no solamente para atender la situación, sino para salir adelante ante esta adversidad. Y creo que todo esto va encaminado a eso. Cada cosa que hemos hecho va encaminada a eso. Por eso valoramos el empeño de ustedes de estar conectados. Cada día hemos tenido entre 100, 150, hasta más de 200 participantes en algunas ocasiones en los diferentes temas que tenemos. Hoy tenemos una muy buena participación también, a pesar de que de manera paralela estamos llevando el otro curso también que tenemos en línea. Entonces, ese esfuerzo de ustedes, ese empeño de capacitarse, de tener mayor información, se valora porque todos somos servidores públicos y tenemos una responsabilidad ante los ciudadanos. Y creo que el deber es ejercerla correctamente y con la mayor cantidad de herramientas que podamos tener cada uno de nosotros. Agradezco también el trabajo que hace cada día el equipo del programa DIN, nuestros directores de tecnologías, director de asistencia técnica, director también de atención regional, jurídico que tenemos acá, porque más allá de llevar la información,
Nos seguimos poniendo a las órdenes de ustedes aquí en oficinas centrales, a través de las redes sociales, a través de los teléfonos, para darles los servicios que aquí tenemos, en temas jurídicos, en temas de tecnologías, en temas de vinculación, en cada una de las áreas que tiene el programa DIM. Reciban pues del secretario, de su servidor, del equipo del gobierno del Estado, del equipo del DIM, fuerte abrazo, una felicitación, un agradecimiento sincero, doctora Ana Lucía, por estas capacitaciones, por estas ponencias tan excelentes. Hemos estado atentos a ella, reconocemos la experiencia que tiene en el tema y le agradecemos por hacer este esfuerzo en coordinación con el DIM. Muchas gracias a todos, y que tengan buen día y sigamos en el tema. Muchísimas gracias, de verdad, y esperen ver más del DIM y Protección Civil, porque la verdad es que hemos hecho una muy buena mancuerna. Y ahora las conferencias magistrales que vamos a tener con motivo del Día Nacional de la Protección Civil y el 35 aniversario de los sismos del 85 y el tercero del que nos impactó de manera importante aquí en Puebla, vamos a tener una semana, una conferencia magistral diaria a través de las redes del DIM, y por eso estamos muy agradecidos también. La verdad, todos ponentes internacionales, vale la pena, un gran esfuerzo, gente de Japón, gente de Colombia, gente de Estados Unidos, gente de Italia para hablar de patrimonio cultural y el tema de los sismos, todo relacionado con el tema sísmico. Entonces, sí, para que vayan haciendo campito, va a ser la semana que le sigue al 19 de septiembre. Muchísimas gracias. Bueno, y si hubiera alguna pregunta o algo, no sé. Si no, ya tienen mi teléfono, estamos en comunicación. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Muchísimas gracias, director. Gracias, Toño. Agradecemos también la participación de nuestro director general, Antonio Vasconcelos Rueda. Muchas gracias por su mensaje, pero sobre todo agradecemos a todas y todos ustedes, los funcionarios públicos municipales, por el tiempo y sobre todo por la atención a esta muy interesante ponencia. La doctora Ana Lucía Gil nos ha dado puntos muy interesantes para reflexionar, pero sobre todo para poner en tela de juicio qué es lo que nosotros estamos haciendo desde los gobiernos municipales, qué estamos haciendo también desde el gobierno estatal. Y la idea, por supuesto, es generar formas de resiliencia, formas de cooperación interinstitucional para atender estos temas que son de suma importancia. Invitamos a todas, a todos nuestros funcionarios municipales que se encuentran conectados. Pueden realizar alguna pregunta o pueden escribir algún comentario en el chat. Trataremos de darles contestación de manera muy breve, porque ya también el tiempo se nos ha ido un poquito de las manos, pero eso no importa. Muchísimas gracias. Lo más importante es que es su participación. Y en ese sentido nos han comentado que hay muchos comentarios de felicitación y agradecimiento por su conferencia del día de hoy, doctora Ana Lucía. Hay un comentario muy interesante que va en función también de lo que comentaba la señora de la lavadora. Miriam nos comenta que un señor que perdió su negocio cuando el sismo y vio la manera de poner su planchaduría de manera improvisada, alguien le permitió tomar la luz de su casa y colocó un templete de su planchaduría. Y es en ese mismo sentido el comentario con el que me gustaría brindarle también a usted la palabra y que nos pudiese ampliar un poquito más acerca de la perspectiva de reducción de riesgos de desastres y su impacto en las sociedades, como ha sido señalado a través del aumento de la resiliencia social o resiliencia comunitaria, pero en ese sentido la resiliencia desde el gobierno local. Quizá usted nos pudiese ampliar un poquito más el tema, doctora. Claro que sí. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, no sé quién lo hizo, pero si tuvieras la fotografía del señor o me dieras luz verde sobre dónde encontrarla, me serviría mucho para poderla compartir también así con propósitos académicos. La verdad es que sí, y para buscar al señor también y conocerlo. El tema de la reducción de riesgos, pues tienen un impacto directamente, no solamente
en nosotros, en nuestras economías como personas, en nuestras organizaciones. Busca ese esfuerzo de política pública transversal, que no solamente es de la protección civil, al contrario, es un tema que deben adoptar todos los distintos otros sectores, que busca llevar al mínimo el impacto negativo de los desastres. La mejor forma desde una organización es hacerlo adoptando el concepto o la estrategia de continuidad. Cuando hablamos de resiliencia ya hay muchas definiciones, todos hemos sido culpables de en redes sociales compartir los 12 pasos para la resiliencia. Muchos dicen o mucho hablan de que es un término de la psicología, en realidad nace en la ingeniería y de cómo los materiales de construcción son capaces de resistir a los embates de la naturaleza a los cuales se ven expuestos. Entonces ahí nace realmente el término resiliencia y en términos de reducción de riesgo no es otra cosa que estar preparados para el escenario adverso. Muchos dicen es nuestra capacidad de adaptación, es más el estar preparados. Mis alumnas siempre me dicen, si hubiera, mis alumnas flojas, ¿no? La verdad, evidentemente, de licenciatura, luego me dicen, ay, profesora, ay, miss, me dicen, si tuviéramos que llevarnos una cosa de esta clase, yo les diría, en algunas ocasiones les digo que conozcan sus riesgos, pero no. Yo les diría, conozcan cuáles son las consecuencias, qué es lo que les pudiera pasar, cuál es el peor escenario que les pudiera pasar, estando en su casa, estando en la escuela, estando en trayecto, estando viajando, estando donde sea. ¿Cuál es su peor escenario? La gente que no está muy familiarizada con el tema del riesgo, la que no lo trabaja todos los días, para ellos es un riesgo que llueva, y la verdad es que el agua es vida y todos, en muchos lugares, a lo mejor no tanto en Puebla, ¿no? Que llueve básicamente todo el año. Pero sí en otras zonas del país le hacen tributo a la lluvia, pero mira, si no viven pegados al cerro, a una zona de deslave o de derrumbe, si no viven cerca del río, si no viven en zona baja, pues no nos preocupa que llueva, al contrario, pedimos que llueva. Los riesgos son distintos para todos, no podemos definir los riesgos de manera igual para todos, de la misma forma que no todos tenemos la misma capacidad para enfrentarlos. Es un tema de vulnerabilidades diferenciadas, y entonces la mejor forma de nivelarlo y poder todos de manera grupal y conjunta disminuir el riesgo de desastre es que nos encontremos mejor preparados. Y en ese sentido yo siempre voy a estar, mientras esté aquí en Puebla, siempre voy a estar a sus órdenes para que aumentemos esta capacidad de preparación y respuesta, resiliencia y continuidad que tienen cada una de las instituciones de gobierno y el impacto que ustedes mismos tienen en la sociedad. Ustedes de manera mucho más directa que muchas otras dependencias de gobierno. Muchísimas gracias por su comentario. Hay uno adicional en el chat que nos hace Pedro Herrera, como dato adicional a nivel mundial, como existen los ganados puestos sobre de arena sin que los gobiernos estatales o municipales los conozcan. Saludos. Gracias. Se medio cortó, no escucha bien, ¿lo puedes repetir? Claro que sí, con todo gusto. Pedro Herrera comenta, como dato adicional, a nivel mundial, como nacional, existen los radioaficionados que han puesto su granito de arena sin que los gobiernos estatales o municipales los conozcan. Gracias por el tema. Es muy correcto y muchas veces contribuyen a que las comunidades estén mejor preparadas y que no se queden incomunicadas, o que nos enteremos también a nivel central de qué es lo que está pasando en distintas regiones del país. Es muy cierto, yo los conocí. Estando en gobierno federal, en la Dirección General de Protección Civil de Gobierno Federal, estando aquí en Puebla, la verdad es que no he tenido un acercamiento con ellos, pero encantada de poder generar una alianza de trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a poner en el chat el teléfono de contacto, así también como el correo electrónico de Ana Lucía, para todas y todos, para que lo puedan consultar. Asimismo, nos han solicitado también escribir en el chat
la dirección que podrán consultar el webinar del día de hoy, así también para poder descargar la presentación que ha sido amablemente hoy presentada por Ana Lucía. No identifico alguna otra pregunta, sin embargo, por supuesto, muchos también de sesiones. ¿Tendrá algún comentario para ir cerrando la sesión del día de hoy? Sí, les quiero compartir otro número de teléfono celular para mensajes, que es el oficial, porque el que les di, la verdad es que es el personal, ¿no? Entonces, pero les doy otro, que es el institucional, y ahí sí, pues solo mensajes, la verdad, solo WhatsApp, que es el 22 26 18 11 76. 22 26 18 11 76. No, no es ese. No es el mío, no es el instituto, el celular. Ah, es que me dijeron, no, sí es ese. A sus órdenes siempre. Contesto, aunque les conteste para decirles que no les puedo contestar, ¿no? Entonces, nada más ténganme paciencia. Muchísimas gracias. Ya hemos puesto también a través del chat el número para los mensajes para que se puedan comunicar de manera directa con Ana Lucía. Pues vamos cerrando el webinar del día de hoy, muy nutritivo, un poquito extenso, pero la información que ha sido vertida el día de hoy a través de Ana Lucía ha sido muy valiosa y sobre todo nos ayuda a tener perspectivas y un panorama muchísimo más claro en torno al tema de continuidad de operaciones, pero sobre todo también la continuidad del tema de gobierno, el enfoque. Pues muchas gracias nuevamente a todas y todos ustedes por su atención, por su tiempo y sobre todo los invitamos a continuar atendiendo los webinars que el Programa de Desarrollo Institucional Municipal en coordinación con las instituciones de educación, así también secretarías del Estado de Puebla ponen a disposición de todas y todos ustedes. Una última pregunta para irnos, ¿le parece bien? Pedro Herrera comenta sus órdenes de correo electrónico. Si en caso de terremoto los sistemas de telefonía se colapsan y los radioaficionados somos una alternativa de comunicación, por supuesto, y que era lo que usted comentaba, doctora. Generemos una reunión de trabajo, ¿no? Para ver cómo nos podemos coordinar y cómo se pueden sumar. Sí quisiera hacer mención, Fausto Pérez, que aquí lo estoy viendo en el video, no te ubico, Fausto, perdóname, dice que no le contesto nunca, que ojalá sí le conteste, te estoy dando mis teléfonos, los que yo traigo conmigo en la mano, pues no sé para qué me buscaste, la verdad, a lo mejor y nunca me enteré que me buscaste, es lo único que te puedo decir, pero sí, a tus órdenes. Y sale, sí me despido yo también porque formo parte del Consejo RISE, que es esa iniciativa para la reducción del riesgo de desastre de Naciones Unidas para el sector privado. Formo parte del consejo y ya estamos en reunión y me toca presentar los avances de un estudio que estamos llevando a cabo. Entonces, si les parece bien. Muchísimas gracias. Gusto saludarte, Pedro. Nos reunimos pronto. Sale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias nuevamente. Cedemos ahora la palabra a nuestro director de Asistencia Técnica y Profesionalización, Antonio Frausto, para que nos emita un mensaje de despedida. Nuevamente, gracias a todos ustedes.